Amigos, como cada martes, tercero de mes, es un placer para nosotros, la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, junto con el Archivo Histórico Carlos Sigüenza y Góngora, que nos inviten a su casa, Tardes de Crónica. Y bueno, esta tarde tenemos el gusto de presentar a la maestra Adriana San Román Peirón. Ella es miembro de esta asociación desde el 2016. Es la más joven, es licenciada en restauración por la Escuela de Conservación y Restauración y de Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina. Ella se ha especializado en conservación arqueológica y etnográfica. También es miembro del proyecto del Templo Mayor desde el 2015 y desde el 2009 es docente de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ha trabajado proyectos específicos con el Museo de Antropología e Historia, también en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Universidad de Harvard. Asimismo, ha colaborado con la Universidad y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, ha impartido cursos de conservación, arqueología a nivel nacional e internacional. Recibió en 2007 el premio INA Francisco de la Maza al mejor trabajo de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico por su participación en la restauración de la fachada del Templo de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha participado en numerosos congresos, encuentros internacionales, y bueno, también ha tenido dos cargos en las mesas anteriores de la Asociación de Cronistas Oficiales. Sin más, pues le vamos a dar la palabra a Adriana San Román Peirón con su tema La Santísima y Anexa. Se quedan en muy buenas manos. El día de hoy les platicaré un poco sobre un conjunto arquitectónico que seguramente todos conocen, pero al que tanto por su ubicación como por los constantes problemas estructurales que ha sufrido en los últimos 2 siglos se le presta poca atención. Este recinto se encuentra sobre la calle de la Santísima, que es cortita y sin embargo nos ofrece un sinnúmero de edificios y mercaderías que tienen tradición desde una época muy temprana en la conformación de la ciudad virreinal. El templo, que le da el nombre a la calle, se erigió en esa esquina hace 4 siglos y está a unas cuadras al este de la Plaza Mayor. A él se puede acceder caminando por el sur a través de la calle de Alhóndiga, que se convierte en Santísima, o si es por el norte, en su continuación, transitando por la calle de Leona Vicario. Si se accede por el oeste desde el Zócalo, se toma primero la calle de Moneda y luego hay que ir por la calle de Emiliano Zapata, desde la que también se puede llegar por el este. Empiezo entonces diciendo que esta esquina, poco afortunada a lo largo de la historia de la ciudad, ha sido víctima fatal de las numerosísimas inundaciones y fuertes lluvias, de los sismos y de los constantes conflictos que surgieron tras la colocación de la primera piedra del templo en la zona. No obstante su apremiante vida, nos muestra cómo muchos de los edificios más representativos de la antigua ciudad han logrado sobrevivir numerosos avatares, dándole identidad a cada sección de nuestro centro histórico. En los minutos siguientes, intentaré dar un recorrido tanto por algunos aspectos históricos del templo y de lo que otrora conformara el conjunto arquitectónico hospitalario, así como de la manera en la que de a pocos se fue transformando el área hasta quedar como la conocemos al día de hoy. Iniciamos así este recorrido en el tiempo, viajando hacia el año de 1526, cuando la ciudad estaba aún bajo el mando del conquistador Hernán Cortés, y cuando ya teniendo definida la traza urbana, poco a poco se fueron asignando terrenos, no solo a las huestes que participaron en la toma de la ciudad, sino también a muchos casi recién llegados pobladores de diversos oficios. Entre aquellos sectores productivos fueron muy importantes los sastres, quienes en ese mismo año se conformaron en una cofradía, denominada como de la Santísima Trinidad, buscando así regular su oficio, y fue cuando solicitaron a las autoridades un lugar para construir un edificio para poder realizar las examinaciones a quienes quisieran certificarse en la labor.
A esta cofradía pronto se unieron otros oficios relacionados también con lo textil, como los calceteros y los jugueteros. Cortés, tras evaluar los terrenos disponibles, se decidió por brindarles ese espacio en la esquina, donde de forma muy ágil iniciaron la construcción, en ese entonces muy modesta, que de a pocos fue creciendo, terminando en esa primera etapa con un templo con casas y solares asociados en los que se llevaban a cabo tanto las reuniones de la cofradía y también se aplicaban las mencionadas evaluaciones. Ese terreno, unos años antes, habría estado incluido en el área conocida como las Atarazanas, que posiblemente represente la primera sección de desecamiento intencional del lago, lo que a la larga habría de causar muchos de los problemas en este recinto. El terreno, cabe aclararse, no era solamente lo que observamos ahora como el emplazamiento del templo, era de dimensiones mucho más grandes, tanto que los cofrades alrededor de 1569 accedieron a alojar a las monjas clarisas, quienes se quedaron en este espacio por cerca de 10 años y lo dejaron al fundarse su convento al oeste de la Plaza Mayor. Más tarde, para 1580, los cofrades de la Santísima Trinidad firmaron un convenio con otra cofradía, la de San Pedro, conformada por sacerdotes seculares y que fue fundada y albergada en la capilla de Santa Ifigenia en el Hospital de Jesús hacia 1577. Con ellos compartirían el templo y en los terrenos construirían posteriormente un hospicio y hospital para sacerdotes pobres. Este convenio, como contaba ahora, incluía la construcción de un nuevo templo, auspiciado por los cofrades de San Pedro, también el engalanamiento del área con la construcción de una plaza y finalmente la erección de una sala especial para las juntas y actividades de la ya archicofradía de la Santísima Trinidad. Tras la firma de este convenio, comienzan los conflictos entre las cofradías, pues el templo terminó por construirse con fondos de las dos organizaciones, ya que la de los sacerdotes decía no contar con suficientes fondos, y los trinitarios realizaron numerosos préstamos para la conclusión de la obra. Sin embargo, la cofradía de San Pedro no estaba conformada solamente por sacerdotes, sino también por seglares, que eran muy prominentes en la sociedad novohispana, y era de sus aportaciones, junto con las de múltiples benefactores, que el futuro hospital sobreviviría. Además, la cofradía de San Pedro fue reconocida en 1594 por el Papa Clemente VII como congregación eclesiástica, por lo que contaba con la protección directa de la Santa Sede y se le habían dotado numerosos privilegios, pudiendo considerar a sus miembros a lo largo de la historia como motores de la vida social en la ciudad virreinal. Poco a poco, y no entre pocos conflictos entre las dos cofradías, gracias a las constantes donaciones de los agremiados y de los mismos vecinos de la Sola, se logró construir y mejorar el resto del conjunto arquitectónico. Habrá de mencionarse aquí que las festividades de la cofradía de la Santísima Trinidad se celebraban el día de Corpus Christi y era de destacarse la gran y solemne procesión que iba desde el templo hacia la Catedral Metropolitana. Además de los conflictos entre las cofradías, el recientemente construido conjunto fue afectado por la gran inundación de 1629, causando severos daños en las fábricas y originando la necesidad de hacer reparaciones en 1643 en el coro del templo y la sacristía, para luego, en condiciones más estables, construir en 1659 la portada principal del recinto religioso. Las lluvias nuevamente en 1662 dañaron el techo, que tuvo que ser reparado con urgencia, y para 1698 se registran nuevamente obras en la sala de cabildo, en la enfermería, los corredores, las oficinas, los cuartos viejos y el techo del antecoro. Los primeros enfermos entraron al hospital en 1689 y hay que decir que tanto los boticarios como los médicos que atendían ofrecían de manera gratuita sus servicios. Cabe notarse que no todos los pacientes eran internados y también se ofrecían servicios de consulta externa. Poco a poco, el número de pacientes fue aumentando, así como la cantidad de personal, registrando para 1718 el hospital cargos específicos para el administrador general, que era un sacerdote, varios médicos, cirujanos, uncioneros, enfermeros y enfermeras,
una cocinera, mozos de servicio y capellanes. En el hospital se trataban comúnmente enfermedades como paludismo, males gastrointestinales, desnutrición, demencia senil, reumatismo, tifo y sífilis, con remedios comunes de la época, entre los que destacan las tisanas, las purgas, los baños en las aguas medicinales del Peñón y unciones mercuriales, que por cierto hoy ni locos aceptaríamos. Se tiene también registro que en el hospital, a diferencia con la actualidad, la comida era variada y abundante, registrando en sus listas de compras arroz, carne de res, carnero y pollo, mantequilla, huevo, lechugas, verduras, pan, habas, miel, leche de burra y de vaca, garbanzos, chocolate, vino para chigotada y frutas. Y también se sabe que sus muebles y enseres de uso cotidiano eran de muy alta calidad, destacando la Talavera de Puebla en la loza. Aquí cabe notarse que tras un siglo de convivencia de las cofradías de la Santísima Trinidad y la de San Pedro, aún no se había inaugurado de manera oficial el hospital, agravando los constantes conflictos. En las primeras 2 décadas del siglo XVIII, tanto las cañerías como la rectoría y la sala de cabildo sufrieron reparaciones, y en esta misma época, entre 1720 y 1727, se manufacturó un nuevo retablo mayor para el templo. Finalmente, en 1724, la Cofradía de San Pedro recibe el permiso para la fundación formal del hospital y se dan paso a una serie de obras mayores en los edificios anexos al templo. El hospital, además, obtuvo el título de Real Hospital en 1732, lo que vino acompañado de fastuosas celebraciones porque así se aseguraba su permanencia. La iglesia, a la que poca atención se le había prestado por lo menos en 30 años, estaba en condiciones deplorables y por más intentos de reparación, para 1735 se ordenó su reedificación desde los cimientos. Pero como en anteriores ocasiones hubo conflictos entre los cofrades, en vez de la reconstrucción del templo, se inició con la erección de un chocolatero para el hospital, además de numerosos arreglos en la sala capitular, la vivienda del capellán, el envigado de la capilla y una elevación del suelo que buscaba atajar los daños que causaban las inundaciones. 20 años más tarde, para 1754, cuando la ciudad ya estaba regida por el virrey Revillagigedo, quien se había embarcado en la tarea titánica de sanear la ciudad y mejorar también su aspecto, la condición del templo de la Santísima Trinidad era tal que el arzobispo tuvo que decretar su clausura y ordenar su reedificación. De esta última reconstrucción del templo es de la que podemos disfrutar actualmente, y la obra tomó cerca de 3 décadas, siendo su artífice Ildefonso Iniestra Bejarano, aunque de manera inicial se consideraba que lo había construido Lorenzo Rodríguez, quien fuere autor del Sagrario Metropolitano. El templo tiene una planta casi rectangular, pero con forma de cruz latina, y su acceso principal al poniente está enmarcado por una majestuosa portada construida con tezontle y chiluca con tallas de excepcional detalle y calidad. La portada tiene 3 cuerpos que se enmarcan con columnas estípites, típicas de la época, y que contienen en la parte más ancha de sus fustes medallones con las representaciones de los apóstoles. En el nicho central destaca, evidentemente, la imagen de su advocación, la Santísima Trinidad, bajo la cual podemos ver la tiara papal con las llaves de San Pedro, que son propias del clero secular y que indican también la importancia de la congregación en la Santa Sede, atendiendo así a una iconografía conjunta que representa a ambas cofradías. Al interior del templo, numerosos retablos y pinturas engalanaban los paramentos y las bóvedas. Los retablos entonces eran colocados no solamente por los guardianes del templo, sino también por otras cofradías que buscaban espacios para llevar a cabo sus actos devocionales. Para esta época, se encontraban en la Santísima, además del retablo mayor dedicado a la Santísima Trinidad, más de una decena de retablos menores pagados y mantenidos por una cofradía distinta. Por ejemplo, uno dedicado a San Antonio de Padua, otro a San José. Evidentemente, uno en honor del Señor San Pedro, otro más del Redentor cautivo, también el de la Cofradía de San Andrés Avelino, uno para Nuestra Señora de la Salud, el de San Juan Nepomuceno, uno en honor de Jesús,
otro para Nuestra Señora de los Dolores y Sangre de Cristo, uno más para el Señor de la Salud, otro para San Cosme y San Damián, el de leche homo y finalmente otro dedicado a San Homobono. Además, en el templo se sabe que existía un baldaquino y que el órgano que estaba albergado en el coro tenía una sonoridad única, además del púlpito que al día de hoy permanece. En la fachada sur destaca una imagen de la imposición de la casulla a San Ildefonso, que el artífice de la roca talló en honor a su propio santo. Podríamos decir que en este momento es cuando el Templo de la Santísima Trinidad, en conjunto con el hospital, alcanzan su máximo esplendor, bendiciendo finalmente la obra en 1783. Sin embargo, los conflictos y las modificaciones en el conjunto arquitectónico continuaron. A la par de la construcción del nuevo templo, se funda la Hospedería Colegio en 1789, a donde eran enviados los sacerdotes pobres una vez recuperados de sus males en el recinto hospitalario. En su estancia en esta hospedería, si la edad se los permitía, se les buscaba una capellanía de misas, o bien una beca que cubriera tanto el hospedaje como los gastos personales. Sin embargo, no solo funcionaba para los sacerdotes desamparados, se observó que este espacio también era conveniente para la convivencia entre clérigos, y muchos sacerdotes que no eran necesitados se mudaron a la hospedería como vivienda permanente, y aquí ellos pagaban su hospedaje. Cabe aclararse que el único requisito para gozar de los servicios del hospital y de la hospedería era ser sacerdote. Sin embargo, el hospital también realizaba obras pías entre los más necesitados de algunos de los barrios de la ciudad, quienes recibían atención médica, ya bien en su localidad, o eran trasladados al hospital de ser necesario. Las obras finales del hospital fueron concluidas hasta 1794. Sin embargo, en el resto del conjunto, las obras continúan. Para 1797 se ordenó la demolición de la antigua Capilla de la Lámina, que había sido construida por los trinitarios, y los restos que en ella estaban se tuvieron que llevar a la nueva iglesia. Luego, a inicios del siglo XIX, para 1806, el hundimiento constante del templo, ocasionado por su gran peso y el suelo arcilloso de la ciudad, orilló a que subieran el nivel del piso al interior del templo, agregando rellenos y cortando la parte inferior de los retablos y del mobiliario. La primera mitad del siglo XIX fue muy significativa en la transformación del interior de esta iglesia, pues para 1835 algunos de los retablos secundarios fueron retirados, y más adelante, en 1849, se firmó la construcción del nuevo altar mayor con estilo neoclásico, que es el que está actualmente, para renovar y modernizar su imagen. En esta época, el baldaquino también es retirado. Con la promulgación de las leyes de reforma y la posterior desamortización de bienes, el hospital es fraccionado y el templo se cierra hasta el año de 1908, cuando los sacerdotes redentoristas lo ocupan. A mediados de la década de 1920, los guardianes del templo, mediante la acción de un arquitecto, posiblemente para realizar arreglos o instalaciones, se percataron que el hundimiento del templo era continuo y encontraron los rellenos que en ocasiones anteriores habían puesto. Una década más adelante, se retiran algunas decoraciones al interior por considerarlas de mal gusto. Sin embargo, es menester mencionar que la Santísima fue de los pocos templos que permaneció abierto y en culto durante el conflicto cristero, y en el que, según cuentan, el órgano conservó su sonoridad hasta casi mediados del siglo XX. Junto con el crecimiento urbano, así como por la expansión del mercado de la Merced, el templo fue siempre un lugar de culto, tanto para los locatarios como para los diableros, pese a que también celebraban culto en el templo mercedario. Y aunque con la posterior apertura de la central de abastos, la afluencia de feligreses se redujo, los mismos vecinos del barrio de la Santísima son quienes desde entonces fomentan que el templo se mantenga vivo. La primera intervención para restaurar el templo se llevó a cabo en 1966 y aquí se buscó recuperar el nivel original del piso, además de limpiar las portadas, retirando para ello, obviamente, los rellenos. Luego, en 1980, se volvieron a proyectar algunas obras. En 2009, el templo fue cerrado,
dada la inestabilidad estructural del inmueble, y se realizaron obras más tarde para estabilizar el edificio. Hoy en día, el templo está abierto para el culto, siempre que no tiemble, y se encuentra bajo el cuidado de la Cofradía del Perpetuo Socorro. Por otro lado, lo que permanece de la sección del hospital está ocupado nada menos que por el Centro de Salud Dr. Eduardo Aliceaga, a cargo de la Secretaría de Salud de la ciudad, en el que se ve reflejado, aún hoy, el quehacer que por siglos estuvo bajo el cuidado de la Cofradía de San Pedro. De la plaza que adornaba el templo y el hospital queda una sección pequeñita, también intervenida en la última década, que hace esquina con la calle de Guatemala, y en donde, gracias al oficio de la cofradía original, todavía podemos encontrar textiles, boneterías y establecimientos dedicados a la venta de suministros para la fabricación de prendas de vestir que se extienden hacia el sur por un par de cuadras. También en esta zona cabe destacar la fuerte presencia de la comunidad oaxaqueña, que en la cuadra al sur del templo tiene un bastión comercial en donde no solo podemos comprar, sino también degustar de las delicias que provienen de este estado, y en las que el surtido de mezcal, tasajo, quesillo, tlayudas, tejate, chiles, guajes, pocillitos y ornamentos de barro negro maravillan a cualquiera que se atreva a entrar. También en esta cuadra vale la pena mencionar la existencia de un par de locales en los que ya es tradicional la venta de tlacoyos de masa azul y también de masa blanca, hechos al momento, con deliciosos rellenos de requesón, frijol y hasta chicharrón, que pueden ir con quesillo por fuera y acompañados de una buena variedad de salsas que harán la visita inolvidable. Si es muy temprano, en estos locales también puedes pedir un cafecito de olla, que de forma inigualable te dará la energía para seguir caminando por el centro de la ciudad. Yo los dejo así, con una invitación para visitar este pequeño barrio, el barrio de la Santísima, que como ven es de gran tradición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en su hogar. Y bueno, pues no dejen de seguirnos. El mes que viene, en el mes de octubre, vamos a tener nuestro encuentro, en nuestro encuentro anual. Estamos hablando del 16º, y el tema va a ser onomástica, y obviamente lo vamos a hacer conjuntamente con el archivo histórico. Entonces no dejen de sintonizarnos. Se van a mandar los carteles para que ustedes sepan los días, y pues nos daría mucho gusto que nos pudieran acompañar. Como siempre, pues síganse cuidando, y nos pueden seguir por el Facebook, que es Asociación de Cronistas Oficiales, CDMX, y les deseo una muy buena tarde. María de Jesús Real García Figueroa, comisaria de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Muy buena tarde.